y para el grupo organizador conformado por estudiantes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Bolivia, Perú, Argentina, Chile y Colombia, nos complace contar hoy con tu presencia. Hemos preparado ponencias, mesas técnicas y espacios de articulación para repensar, reconfigurar y resignificar el trabajo social en América Latina. Pero esto no hubiese sido posible sin el apoyo de nuestros socios y colaboradores. Es por eso que queremos agradecer a la Universidad Ryerson en Canadá, que a través del proyecto Right for Children and Youth Partnership nos apoyaron. A su vez, a las universidades, facultades y escuelas en Latinoamérica, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la Escuela de Trabajo Social, a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Argentina, a la Universidad de Chile, a la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, a la Universidad Nacional de El Salvador, a la Universidad Industrial de Santander en Colombia, a la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de El Salvador, a su vez especialmente a los movimientos y organizaciones estudiantiles, el Grupo Organizado de Trabajo Social en Guatemala, el Movimiento Estudiantil con Democracia en Bolivia, la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social de Chile, los grupos del Centro de Estudiantes de Trabajo Social en Trujillo, el CTS en Honduras y a los estudiantes autoconvocados en Argentina. También especialmente agradecerte a ti por ser parte de este tanque de pensamiento que procura ser la conciencia crítica de América Latina. Por eso damos inicio a este espacio. Buenas tardes a todas y todos los estudiantes y académicos que están presentes en esta oportunidad. Mi nombre es Estefanía Vilches, soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Chile y junto a Kevin Camero vamos a ser los estudiantes en representación en la ponencia. Nuestro ponente en esta oportunidad es el profesor Brian Cañizares de Argentina. Él es un magíster en trabajo social y trabajó su tesis de licenciatura y magíster en torno a la responsabilidad social empresarial. Él también es docente en la carrera de trabajo social en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco. Y en la actualidad está haciendo un proceso de tesis doctoral en torno a ética. Profesor Brian, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos los presentes, a todos y a todas, y gracias por la invitación. Gracias. Explicaré antes de iniciar un poquito la dinámica. Pues mi nombre es Kevin Camero y lo que deseamos es que haya una conversación fluida con los participantes, con el maestro también, Brian Cañizares, con Estefanía. Y lo que deseamos es que si ustedes tienen preguntas, si tienen algún aporte al tema, puedan escribir en el chat y nosotros en el desarrollo de las preguntas vamos a estar leyendo esas preguntas y también vamos a tener un espacio al final para poder darles respuesta. Y posteriormente a esta ponencia tendremos la mesa técnica donde profundizaremos un poco más en esta temática que nos lleva a reunirnos el día de hoy. Entonces, por favor, no se vayan a desconectar. Y para iniciar la conversación, maestro Cañizares, me gustaría primero lanzar esa pregunta un poco general, pero de alguna manera nos podría dar un sur, ¿verdad? Para dónde hablar, que es si se puede o no hablar de un trabajo social como ciencia ahorita en América Latina. ¿Qué piensas de tu perspectiva? Bien, en principio, antes de responder tu pregunta, quiero decir y celebrar la realización de este congreso, celebrarla también porque implica una organización del movimiento estudiantil latinoamericano, lo cual es muy saludable, lo cual es profundamente beneficioso para el trabajo social latinoamericano. Y de alguna manera la actividad de la LTS me parece que es algo que aliento y que me parece que particularmente, tomándolo, digamos, mirándolo desde Argentina, espero que se haga eco en la necesidad que tenemos en Argentina de refundar nuestra FAETS, nuestra Federación Argentina de Estudiantes en Trabajo Social, que está guardando aún un proceso de organización, de refundación, y aliento a que estos espacios
tengan eco también sobre los países particulares para la organización. Los felicito, chicos, realmente, y aliento que sigan trabajando de esta manera. En principio, sobre tu pregunta y sobre la ponencia en general, lo que me tomé la libertad es de alguna manera de agregarle 2 signos de interrogación al título, el trabajo social como ciencia. Yo me lo pregunto, ¿el trabajo social como ciencia? Y a partir de ahí les propongo algunas reflexiones, que no son para nada respuestas acabadas, ni mucho menos, simplemente son indicadores de reflexión o algunos aportes para que los sigamos charlando. Respecto a tu primera pregunta, si se puede hablar de trabajo social como ciencia en América Latina, creo que la primera cuestión es pensar de dónde viene, digamos, este estatuto de los científicos, ¿no? Ahí hay una discusión histórica en torno de qué entendemos por ciencia y qué entendemos por los criterios científicos o qué sería científico o no. Y en esto hay que reconocer un poco, recuperar un poco la noción histórica de lo que entendemos por ciencia y de dónde viene esta palabra y dónde sobre todo surgen las ciencias sociales, que va a ser a partir de la segunda mitad del siglo XIX, digamos, ¿no? Y en esto me parece que es fundamental pensar cuáles son los procesos históricos que se dan y que tienen que ver fundamentalmente con aquello que varios estudiosos como José Pablo Neto, Carlos Nelson Coutinho, Michel Levy, Sergio Leza o incluso el mismo George Lukács han calificado como el proceso de decadencia ideológica de la burguesía, que tiene que ver, es decir, las ciencias sociales surgen en un momento en que la clase dominante revolucionaria hasta ese momento, que venía siendo la burguesía, pasa a ser contrarrevolucionaria y necesita de alguna manera empezar a justificar o a racionalizar ese proceso de dominación que va a ser el capitalismo. En tal sentido, crea las ciencias sociales en un proceso que Carlos Nelson Coutinho marca como de fragmentación, con lo cual los objetos del conocimiento se fragmentan en disciplinas particulares. A partir de eso, otro de los procesos que se producen a partir de esta emergencia de las ciencias sociales es la burocratización de las ciencias del conocimiento, es decir, tener que cumplir determinadas reglas para ser considerado ciencia, y ese modelo va a ser esencialmente el de las ciencias naturales y las ciencias, digamos, exactas. En tal sentido, me parece que ahí hay una primera discusión, ¿no? Pensar de dónde viene ese criterio de ciencia, qué asumimos como científicos, si va a ser esta búsqueda de la objetividad tal cual lo plantean las ciencias naturales o no. Y a partir de ahí reconocer que la noción de ciencia no es una cuestión neutra, digamos, ¿no? Que lo que yo comprenda como ciencia no va a ser una cuestión neutra, sino que justamente está atravesada por un proceso de lucha de clases. Entonces hay diferentes apropiaciones de esa palabra, diferentes sentidos que asume la palabra ciencia, y que, digamos, tienen también resultados diferentes. Volviendo un poco, o pensando cómo se articula en ese proceso histórico el trabajo social, creo que el surgimiento del trabajo social como profesión tiene que ver con estos procesos de burocratización, tiene que ver con estos procesos de, sobre todo de construcción de los estados, y de la tensión que ese estado, esencialmente burgués, va a ser de la cuestión social. En tal sentido, yo creo que el trabajo social no surge como una ciencia, sino que forma parte de la división social del trabajo y de esa necesidad que se produce a nivel del Estado de que haya un agente, ¿sí? Un agente público encargado de ejecutar las novedosas, entre comillas, políticas sociales que se van a implementar por primera vez en la historia. Ahora, que no surja como una ciencia no quiere decir que ese trabajo social no tenga relación con las ciencias sociales. Por supuesto que lo tiene. Por supuesto que se va a nutrir de estas ciencias sociales que van a estudiar esa cuestión social que aparece tan complicada y que exige, digamos, de pronto que existan ciencias específicas. En principio la sociología, pero también luego con el tiempo la antropología,
también la ciencia política. Entonces, a tu respuesta, yo creo que más que pensar el trabajo social como ciencia, prefiero pensar en cómo se fortalece el estatuto teórico del trabajo social, que eso creo que es mucho más fructífero. ¿Por qué? Porque si bien no somos una ciencia en sí, somos una profesión con capacidad de construir conocimiento científico. Y eso es innegable, digamos, ¿no? Entonces, me parece que, resumiendo, la discusión de si es posible, si se puede hablar del trabajo social como ciencia en América Latina, creo que no se puede pensar como una ciencia autónoma. Me adelanto un poco una de las preguntas, pero creo que no se puede pensar como una ciencia autónoma, pero sí como una profesión que posee un estatuto teórico que se nutre del resto de las ciencias sociales. Listo, gracias. Sí, yo creo que nos diste buenos elementos para empezar la discusión y de alguna manera pues no podemos comenzar a ver el futuro si no conocemos de dónde vino el trabajo social, de dónde partió, y pues eso nos da también la pauta para lanzarte la siguiente pregunta que Estefanía la plantea para ella. Entonces voy a dejar el tiempo a que ella pueda lanzar. Claro, gracias, Kevin. Brian, tú estabas comentándonos un poco sobre cómo se va configurando el trabajo social y problematizando un poco quizás desde dónde emerge la profesión, la disciplina, o cómo lo vayamos a identificar dependiendo del país en el que estemos. Pero dentro de eso igual me gustaría ahondar quizás un poco más respecto a cómo el trabajo social se configura para ir generando conocimiento. Si bien el trabajo social, como tú nos contabas, desde tu perspectiva emerge como una herramienta del Estado para, en parte, no sé, por ejemplo, en Chile o en Latinoamérica en general, desde una perspectiva salubrista, cómo este se va configurando para ir generando este conocimiento y llegar al punto en el que nosotros empecemos a problematizar cómo nosotros nos vemos como disciplina. Y también, bueno, esta perspectiva también nos lleva a problematizar otros puntos, por ejemplo, cómo esta perspectiva salubrista que tiene el trabajo social también tiende a un lado a la feminización del trabajo social, y eso también al desmerecimiento que tiene la disciplina dentro de las ciencias sociales como tal, como generador de conocimiento. Bien. Lo que planteas justamente tiene que ver con la segunda propuesta, que tiene que ver con digamos, la génesis del trabajo social, como si muestra un camino a seguir para el trabajo social. Me parece que muchos de los elementos que mencionás aparecen en este trabajo social fundacional. Uno no puede hablar, por supuesto, no puede generalizar para todos los países de América Latina que haya sido el mismo surgimiento, pero sí puede identificar algunas líneas comunes que uno puede visibilizar en las diferentes líneas genéticas, si se quiere, en el sentido de génesis, ¿no? Y de alguna manera creo que el trabajo social fundacional está atravesado por esta cuestión, digamos, claramente patriarcal, donde se coloca, no se piensa en trabajadores sociales varones, sino se piensa en trabajadoras sociales o asistentes sociales mujeres, fundamentalmente, y creo que eso tiene que ver mucho con el peso de la Iglesia Católica como fuerza conservadora, aún en las formaciones laicas, algo que demuestra, por ejemplo, para el caso de Argentina, la profesora Andrea Oliva, en su libro Trabajo Social y Lucha de Clases. Es decir, que también en las formaciones laicas está esta matriz conservadora, no directamente confesional, pero sí, digamos, que coloca esta cuestión un poco de apostolado femenino, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que el trabajo social fundacional también se nutrió muchísimo de la perspectiva positivista, como lo muestra la obra de Mary Richmond, una obra fundamental, digamos, y esto, una obra fundamental que hay que conocer más allá de criticar, digamos, ¿no? Porque uno quizás critica desde la distancia histórica, pero hay que comprender también la importancia que tuvo en su momento como obra fundacional. Pero más allá de todo, creo que ha habido un desarrollo de la reflexión en el trabajo social, un poco lo que marcabas,
Y ese trabajo social fundacional de caso social individual fue profundamente discutido. Y yo acá marco como dos procesos. Uno al interior del mismo campo positivista, porque digamos, al abordaje de caso social individual se suma luego el caso, el abordaje de grupo y el abordaje de comunidad, conformando la tríada clásica de caso, grupo, comunidad, que parece tan lejana, pero está tan presente en tantas formaciones, digamos, a lo largo de Latinoamérica. Pero después, en un segundo momento, digamos, desde otra perspectiva, el proceso de reconceptualización latinoamericano va a ser fundamental en la crítica a esa tríada. Sin embargo, como menciona Carlos Montaño también, ese proceso, digamos, y esto también lo marca José Pablo Neto, redunda en una intención de ruptura, es decir, no logra del todo romper con el endogenismo, es decir, continúa buscando dentro del trabajo social como el método único, como esta cuestión que nos identifica como trabajadores sociales. Creo que después, con el desarrollo de los años, el otro proceso, hito, que yo reconozco por lo menos, es la fundación del CELAT. Me parece que la discusión que se mantiene en el CELAT, incluso criticando la reconceptualización y sobre todo pensando en la tríada tradicional del trabajo social, va generando otras formas de pensar, que luego es retomada, digamos, a lo largo de los años 90, es decir, la reconceptualización es fuertemente truncada por los procesos dictatoriales en América Latina, por eso también quizás esto de intención de ruptura, ¿no? No es un achaque a los compañeros y compañeras que estuvieron involucrados en el proceso, para nada, pero sí, digamos, es un efecto de estos profundos procesos represivos. Y luego con las recuperaciones democráticas durante los años 90 creo que se da otro proceso de reflexión donde emergen, uno podría hablar de dos perspectivas, pero no me gusta ser binario en esto, pero sí dos polos, donde un poco el pensamiento marxista empieza a plantear algunas cuestiones, fundamentalmente a partir de producciones de Brasil, donde se incorpora la lucha de clases, donde se incorpora, digamos, el determinante popular para pensar, digamos, los procesos de pauperización y demás, y en ese sentido pensar la práctica del trabajo social, y por otro, un fortalecimiento del pensamiento posmoderno, sobre todo de la mano de incorporación de la sociología francesa, producciones inglesas, que tienen que ver con pensar cómo existiría una nueva cuestión social que daría cuenta de estos procesos de crisis. Yo creo en ese sentido que el trabajo social latinoamericano está profundamente atravesado por nuestra forma de vivir la crisis capitalista, digamos, ¿no? El trabajo social que nosotros pensamos para nuestros países latinoamericanos es el trabajo social que de una América Latina atravesada por la hiperexplotación, por el saqueo de los recursos naturales, por la intervención militar de los Estados Unidos, digamos, casi sin pedir permiso, y por las intervenciones económicas igualmente violentas de los capitales extranjeros. Y en ese sentido, las manifestaciones de la cuestión social que van surgiendo hacen a estos procesos de reflexión que son de lo más diversos. Volviendo a la pregunta, digamos, en definitiva, de si el camino que marcó el trabajo social fundacional, es decir, si el trabajo social fundacional marcó un camino, claramente lo marcó, pero creo que esas respuestas del trabajo social fundacional poco tienen que decir de la crisis capitalista actual. No implica desconocerlo, insisto, el proceso histórico del surgimiento del trabajo social debe ser conocido, debemos leer Mill Richmond, eso no tengo ninguna duda. Ahora, debemos poner en cuestión qué es lo que tiene que decir ese trabajo social fundacional de la crisis actual. A mí me parece que exige un proceso de reflexión un poco más profundo. Listo, yo creo que todavía no hemos pasado de hablar del siglo XIX y de alguna manera esos momentos donde la burguesía toma para sí pues, las ciencias sociales como una respuesta hacia
legitimar, ¿verdad?, su sistema y el sistema capitalista que estaba en ese momento emergiendo. Entonces, tratando de pensar en un trabajo social, ¿verdad?, autónomo, que sea parte de ese concepto de ciencia que tú mencionabas, una ciencia natural, ciencias exactas, y poder buscar una ciencia autónoma aparte de esas disciplinas tradicionales, ¿verdad?, que tienen bastante carácter ideológico para hablar y discutir. ¿Es posible pensar trabajo social de esa manera o no se puede despegar de esos conceptos y de esa percepción que tenemos como la ciencia que conocemos hoy en día? Bien, en esto un poco ya lo mencioné, pero quiero, digamos, pensar algunas particularidades. Yo creo que no tiene sentido pensar el trabajo social como ciencia autónoma. Creo que uno de las estrategias, si se quiere, del pensamiento burgués positivista, esto lo ha marcado Carlos Montaño en un texto ya clásico del año 2000 y lo retoma en un texto creo que es del 2014. Lo que él plantea es que en realidad el pensamiento burgués lo que plantea es un divorcio, digamos, o una búsqueda de unión entre la teoría y la práctica, digamos, ¿no? Entre ese conocimiento científico de alguna manera que estaría ya en las teorías y la práctica cotidiana del trabajo social, digamos, como si fuese una búsqueda permanente que uno tiene que hacer. Es decir, ¿cómo hago yo para meter esa teoría en la realidad, digamos, ¿no? Cuando a mí se me presenta en el servicio social una persona con determinada necesidad. Una cuestión personal, pero que me parece que también hace a ilustrar. Yo no soy solamente un profesor universitario, sino que también soy un trabajador social en ejercicio, en la asistencia primaria y demás. Entonces, uno, digamos, prontamente lo que quizás siempre preguntan los estudiantes es cómo uno recupera la teoría cuando está interviniendo. Y justamente me parece que son dos caminos diferentes que no se oponen para nada, porque de alguna manera la teoría alimenta esa reflexión. Pero que en todo caso, esto que dice Montaño, hay diferencias cualitativas en los tipos de conocimiento. Yo no hago conocimiento científico cuando estoy conociendo la situación de una persona. ¿Es un proceso de conocimiento? Por supuesto. ¿Es un proceso, si se quiere, investigativo? Por supuesto. Yo necesito conocer las condiciones materiales de existencia de las personas para establecer una estrategia de intervención. Pero ese tipo de conocimiento es muy diferente al que yo pongo en juego cuando produzco conocimiento científico. Implica otras reglas, implica otro proceso, otra rigurosidad, digamos, ¿no? Entonces me parece que un elemento fundamental de la mano de los aportes de Lukács es pensar justamente cuál es la función social que tiene cada tipo de conocimiento, ¿sí? Es decir, ¿para qué sirve cada tipo de conocimiento? Y no tratar de unir forzosamente teoría y práctica. La teoría sirve para una cosa, la práctica profesional sirve para otra. Hay puntos de intersección, por supuesto, pero es falso esa búsqueda, digamos, de intentar unirlas. En eso coincido profundamente con el doctor Montaño. El otro gran desafío que tenemos, y esto también es una discusión al interior del trabajo social, particularmente en el trabajo social argentino, creo que hay una divisoria de aguas ahí, de si somos una disciplina, somos una profesión. Pero pensar el trabajo social como ciencia autónoma nos coloca también el desafío de pensar el objeto de estudio del trabajo social. Y ahí, digamos, es muy improbable que podamos acordar un objeto específico. Digo, y acá nuevamente Neto, Oliva, pero también Yamamoto plantea algunos desafíos al respecto, porque nos hace preguntarnos, ¿el objeto del trabajo social es la cuestión social? ¿Son las necesidades sociales? ¿Son las políticas sociales, los problemas sociales, la pobreza? Todas las respuestas son válidas, digamos. Bueno, pero definir una, ¿cuál sería, digamos, ese santo grial del objeto del trabajo social? Es algo que venimos discutiendo y creo que justamente las contradicciones en esas discusiones forman parte de esto, digamos, ¿no? De nuestro carácter de profesión, pero de profesión que tiene un estatuto teórico. Creo que es importante, con todo, pensar, insisto, ¿cómo ponemos en juego ese estatuto teórico más allá de no ser una ciencia autónoma?
cómo ponemos en juego esa ciencia y en base a qué intereses. Por eso siempre insisto en recuperar la lucha de clases como el elemento que atraviesa la práctica profesional. Es decir, más que preguntarnos si es ciencia, si somos ciencia autónoma o no, creo que es más interesante pensar en función de qué intereses nosotros movilizamos las reflexiones, movilizamos las intervenciones y movilizamos los movimientos colectivos. Ese proceso creo que implica pensar en cuál es nuestro compromiso ético y político, y me parece que eso es muchísimo más interesante que pensar de si somos una ciencia autónoma o no. Brian, una pregunta. Bueno, problematizando un poco más allá respecto al concepto de ciencia de por sí, sino más bien cómo en trabajo social podemos producir conocimiento o reflexión, ¿cuáles serían los elementos, a tu parecer, necesarios para que esa reflexión y esa producción de conocimiento sea consciente y sea consistente? Ojalá crítica. Bien. Creo que al respecto, me adelanto un poco a una de las preguntas, pero creo que al respecto es fundamental el establecimiento de un proceso metodológico. Y en esto también, digamos, a ver, no hay una receta correcta, y siempre digo que el debate es profundamente beneficioso para el trabajo social, digamos, ¿no? Yo creo que el gran desafío que tenemos, que lo puse en uno de los últimos puntos, por lo menos dos, en principio es esta ruptura con el endogenismo, digamos, ¿no? Con esto de pensarnos solamente hacia adentro, pensarnos como esa profesión iluminada que por atender a la cuestión social somos los únicos que lidiamos con la cuestión social. Eso hay que eliminarlo, digamos. Eso no es así. ¿Por qué? Porque los docentes también lidian con la cuestión social. Los médicos también lidian con la cuestión social. Fíjense lo que está pasando en la pandemia, digamos, ¿no? Un doctor que está en los hospitales, en la sala de COVID, díganme si no está lidiando también con la cuestión social. Entonces, me parece que eso es un primer punto, romper con esta cuestión de mirarnos hacia nosotros y pensar cómo la cuestión social nos atraviesa a todos. Es un proceso complejo y exige respuestas que no podemos dar solos. Pero el segundo elemento, que creo que es también muy importante y que particularmente a mí y a un grupo de compañeros con los que debatimos e intercambiamos, nos preocupa, es la necesidad de reforzar la rigurosidad del conocimiento y la diferenciación en los tipos de conocimiento. George Lukács dice que hay diferentes formas de reflejar la realidad. Cuando él habla de reflejo en su obra, la estética sobre todo, y en parte en la ontología del ser social, dice que nosotros reflejamos la realidad en la conciencia. Que sea un reflejo no quiere decir que sea un reflejo exacto, no está planteado en ese sentido, sino que es justamente que la conciencia tiene esa capacidad de aprender, con H intermedia, una porción de la realidad e incorporarla a la conciencia, ¿sí? De forma limitada o más o menos. Y que hay diferentes tipos de reflejos que sirven para diferentes cosas. Es decir, hay diferentes formas, si se quiere, simplificándolo, de conocer. Y hay diferentes tipos de conocimiento. La ciencia es solamente una forma de reflejo, ¿sí? El reflejo científico es apenas una sola. Pero también existe la religión, también existe el arte, también existe la moral, la ética. Lo que es importante cuando nosotros encaramos procesos de investigación y de reflexión, y sobre todo si se quiere que sean críticas, Estefanía, tiene que ver con diferenciar estos tipos de reflejos, diferenciar que el proceso de conocimiento científico, no por ser, digamos, un capricho positivista para nada, pero tiene que ser lo más fiel posible a esa realidad. Realidad que, por supuesto, está por fuera de mi conciencia, ¿sí? La realidad, como dice Marx, tiene una legalidad propia. El desafío es poder acceder a esa legalidad propia en sucesivas aproximaciones e tratar de reconstruirla, pero justamente recuperar para esos procesos de sistematización, de regularización,
no, digamos, simplemente pensar que la realidad va a ser eso que yo pienso, no imputar a la realidad los conceptos, es decir, no tener una idea y buscar en la realidad esos conceptos, sino justamente al revés, que sea la aproximación de la realidad el fundamento de ese proceso científico. Y me parece que diferenciar, en principio, sin quitar valor, por ejemplo, lo que es conocimiento o lo que son reflejos artísticos, reflejos que tienen que ver con las tradiciones culturales, con las tradiciones incluso religiosas, espirituales, de lo que es conocimiento científico, me parece algo fundamental. Parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero uno observa cómo progresivamente hay un sistema de pensamiento que propone que todo el conocimiento sería lo mismo y que de alguna manera discutir lo que se plantea como una matriz eurocéntrica, como una matriz imperialista, como una matriz colonialista, discutir eso sería discutir la ciencia en un sentido de que se propondría, por otro lado, una fusión entre formas culturales, entre expresiones e incluso espirituales y formas científicas. Me parece que hay que dividir ahí. Ese es uno de los grandes desafíos que creo yo tenemos hoy en América Latina para fortalecer la reflexión de conocimiento científico con base crítica. Gracias, maestro Cañizares. Yo creo que algunos de los elementos ya los has mencionado, pero ¿cuáles podrían ser aquellos otros problemas epistemológicos? Por ejemplo, mencionaste el tema de identificación del objeto, ¿verdad? Y algunos detalles que deberían fortalecer o deberíamos de nosotros pues, mantener siempre en la mente para fortalecer nuestros procesos de construcción de conocimiento teórico como parte de una disciplina del trabajo social, pero ¿qué otros elementos podrías dejarnos como sobre la mesa para en su momento nosotros tomar esos elementos y también comenzar a hablar en nuestra mesa técnica aquellos elementos epistemológicos que tendríamos que superar o elementos o problemas particulares, ¿verdad?, para la construcción de un conocimiento científico de nuestra particularidad como trabajadores y trabajadoras sociales? Intentaré más o menos sintetizar los últimos 2 puntos de la presentación. La pregunta anterior era si, me parece que hace lo que preguntás igual, es si Estado, ideología, política y sociedad son elementos que se deberían, es decir, en base a esos 4 elementos, Estado, ideología, política y sociedad, ¿cuáles no podrían ignorarse? Creo que esa respuesta es sencilla en principio, creo que ninguno, ¿no? Creo que la noción de Estado tiene que estar, el Estado es nuestro principal empleador, pero es un Estado también que está atravesado por la lucha de clases, y es un Estado, como dice Gramsci, permeable también a los intereses de las clases subalternas. En ese sentido tenemos que conocer ese Estado, tenemos que funcionar, entender cómo funciona, para quién y cómo nos insertamos nosotros ahí en ese lugar contradictorio, un poco lo que plantea Marisa Yemamoto. Obviamente que la noción política tiene que estar, porque tenemos que tener conciencia política de que el trabajo social no puede no ser político. Siempre hay un contenido en aquello que optamos, en aquello por lo que optamos y en aquello por lo que no. Es decir, siempre hay un posicionamiento político. Y sobre todo recuperar la política como esta capacidad de transformación, de propuesta y transformación que tenemos los trabajadores sociales. Respecto a la noción de ideología, ahí es amplísimo el tema y daría como para una sola hora, una hora más solo de ese tema, pero rescato 2 indicaciones de George Lukács al respecto, que él distingue 2 tipos de ideología, un concepto más amplio que tiene que ver con las formas en que las personas dan respuesta a sus necesidades cotidianas y por lo tanto tienen que acordar determinadas formas de pensar y de actuar. Pero después, otra forma restricta de ideología que creo que se aplica un poco más a pensar en nuestros contextos, que tiene que ver en las formas en que se oponen 2 clases, digamos, contrapuestas, y las formas en que traban esos conflictos necesariamente ideológicamente, es decir, las formas en que 2 clases sociales proponen diferentes propuestas de sociedad.
Y respecto a los desafíos que tenemos, además de los que por ahí ya mencioné, creo que hay dos que sí me parecen muy importantes para el trabajo social latinoamericano. El primero de ellos tiene que ver con pensar las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras sociales. Eso es fundamental, chicos, porque de otra manera estamos hablando de ficciones. Es decir, tenemos que pensar el trabajo social que tenemos, y esto insisto siempre en decírselo, digamos, a los chicos y las chicas en las clases, ¿no? En las clases en la formación de grado. Tenemos que pensar en el trabajo social que tenemos con las instituciones que tenemos, con la falta de recursos que tenemos. De alguna manera, si nosotros no damos cuenta de esas condiciones materiales de existencia, todo lo que propongamos será una filosofía muerta, si se quiere, ¿no? Entonces tenemos que pensar cuáles son las realidades efectivas sobre la cual desarrollamos nuestra práctica profesional. Y eso implica tomar conciencia, y tomar conciencia crítica de estas condiciones. Creo que en el contexto del COVID en el que estamos viviendo, eso es un elemento central, es decir, si nos proveen o no los elementos de seguridad, si se cumplen o no los protocolos, si tenemos un resguardo sanitario y de profilaxis para nuestra práctica, me parece que eso es central. Es decir, reconocer las formas de contratación, los contratos basura, la precarización laboral, todo eso forma parte del cotidiano del trabajo social, y eso me parece el primer punto para empezar a hablar. Pero después el otro gran desafío que tenemos como latinoamericanos, me parece, es el diálogo con los movimientos sociales y los sujetos colectivos latinoamericanos. Me parece que el trabajo social poco va a poder hacer si no se articula con esos movimientos de protesta, de transformación, de crítica a las relaciones sociales burguesas. Creo que ahí hay un gran desafío de diálogo, por ejemplo, con el movimiento feminista y de diversidades sexuales, con el diálogo con el movimiento estudiantil en lucha, como lo son ustedes. Por eso celebro este congreso nuevamente, no me canso de decirlo, con los pueblos originarios, con los trabajadores y trabajadoras desocupadas. De alguna manera creo que siempre que el trabajo social sea aproximado a los movimientos sociales, como bien lo muestra el movimiento de reconceptualización, pero no solamente él, han salido cosas superadoras. Entonces me parece que a partir de eso debemos poner el ojo, poner la vista y establecer diálogos con esos movimientos. Como lo fue en Brasil, por ejemplo, el diálogo como el MST, creo que se impone también una necesidad de establecer un diálogo con el movimiento de la lucha en Chile, de los trabajadores, de los estudiantes en lucha, con el movimiento de mujeres y diversidades sexuales en Argentina, con los pueblos originarios y el movimiento afroamericano en gran parte de América Latina. Me parece que esas son cuestiones insoslayables. Solamente así podremos construir un trabajo social crítico que vaya más allá de los ámbitos académicos. Me parece que son desafíos que tenemos que retomar y fortalecer. Profesor Bryan, muchas gracias por su sabiduría. A los estudiantes que están presentes, si tienen alguna duda, algún comentario, estamos pendientes en el chat para que vayan escribiendo cualquier cosa que quieran compartir con el profesor. Gracias a ustedes. Igual, si alguien desea, de las personas asistentes en la sala, puede pues, levantar su mano, se le puede dar la palabra y también hacer su acotación de forma directa y todo, y posteriormente vamos a pasar en un momento de profundizar un poco más y una dinámica diferente a la conversación que tuvimos hoy. Dice Cecilia, muy clara la respuesta del profesor Bryan, gracias Cecilia. Jimena dice, desafíos muy interesantes, saberlos como estudiantes, y gracias Jimena. Raúl menciona que el trabajo social como generador de conocimiento situado. Paoli dice, pensar el trabajo social en las condiciones que nos toque. Sí, y yo creo que acá, tal vez ya para ir finalizando, o sea, Jimena dice aquí una pregunta.
Pensando en la ponencia de ayer de la reforma educativa, ¿cómo incluimos el pensar esta reforma desde estos desafíos? Yo creo que podría ser como una pregunta. El día de ayer que estuvimos hablando acerca de la reforma en trabajo social, ¿verdad? De la academia, una reforma universitaria, y cómo también el rol de los estudiantes era fundamental para pues, llevar a cabo estas reformas como pues estudiantes como eje central de la academia, por así decirlo. Y entonces, ¿cómo sería, pensando en lo que nos mencionas ahorita, ese papel o ese rol del estudiante, ¿verdad? Para ir repensando, ir replanteando, ir de alguna manera dando, pues, cuestionando, mejor dicho, esas situaciones que tenemos. Tú mencionas sobre conocer, ¿verdad? Desde primera mano esos movimientos sociales que se están dando y que nosotros en estos últimos meses se han visto más fuertes, se han visto como un despertar hasta cierto punto de la conciencia crítica de las masas, de su condición, de cómo los estados, desde, no sé, fortaleciendo o llevando a cabo un discurso neoliberal, han socavado esos espacios que son del pueblo, que son para bienestar de la gente, y de que en esta pandemia nos hemos dado cuenta de que no están respondiendo, ¿verdad? Por ese no sé, manejar, ¿verdad? De los estados. Entonces, ¿cómo el estudiante puede apropiarse de eso? ¿O de qué manera el estudiante? Porque el estudiante está en las aulas, pero tampoco deja de ser ciudadano, deja de ser partícipe de esas cosas. Pero a veces desde las aulas no se inculca, no se pone sobre la mesa esas cuestiones, sino que se ve solo el tema teórico, se ve bastante el de ganar la clase, el de superarse, el de titularse y conseguir el trabajo para poder pues, ganar dinero o de alguna manera subsistir. Pero ¿cómo deberíamos nosotros o el docente o la reforma universitaria debería de fomentar esa conciencia crítica que el estudiante como competencia de su titulación, se podría decir, también pueda obtenerlo? ¿Cuáles serían esos? Mira, Kevin, creo que en esto coincido, en esto de pensar, digamos, la fuerza de los estudiantes. Creo que uno puede hacer indicaciones, y esto también se lo remarco por ahí a los estudiantes que cursan conmigo mis materias. Uno puede hacer indicaciones, pero en todo caso quienes tienen que encontrar y definir esa manera y acordarla colectivamente, discutirla y lucharla, obviamente son ustedes. Pero en mi opinión, creo que la fuerza del movimiento estudiantil en las reformas no hay que subestimarla. Yo te cuento el ejemplo y por eso también aliento, digamos, a la refundación de las FAEDs en la Argentina. La FAEDs, que es la Federación Argentina de Estudiantes, movilizó, por ejemplo, el pase de muchas escuelas de trabajo social a facultad en Argentina. Fíjate si no tiene fuerza el movimiento estudiantil. También logró el desarrollo de prácticas con formatos diferentes, es decir, las prácticas integradas, las prácticas donde todos formaran parte del proceso de práctica de primero a quinto año de formación. Pero más allá de estas cuestiones puntuales, creo que es fundamental no solo el rol de los estudiantes solos, sino que la organización de ese movimiento estudiantil con el movimiento también de docentes. Es decir, si algo no se está desarrollando en las aulas, como vos decís, si solamente estamos pensando en la cuestión teórica, ahí hay algo que hay que volver a analizar, volver a pensar, digamos, ¿no? Y hay un profesor que de alguna manera, o una profesora, que está obturando ese proceso de construcción crítica. Creo que como docentes tenemos, en principio, ese compromiso, debemos asumirlo. Bueno, fomentar el pensamiento crítico, fomentar la organización estudiantil, fomentar los procesos de reflexión crítica sobre las manifestaciones de la cuestión social en nuestro país. Y luego creo que construir alianzas para que esa crítica se traduzca en modificaciones de las currículas, ¿sí? No podemos, por ejemplo, y en esto soy un convencido, seguir sosteniendo el modelo de caso grupo-comunidad en ninguna formación de Latinoamérica. Me parece que ya eso es algo
que está totalmente superado, como lo mostró, insisto, las discusiones del CELATS, pero incluso la reconceptualización antes. Me parece que es algo que tenemos que superar y sin embargo seguimos volviendo sobre los mismos vicios, seguimos volviendo sobre el vicio endogenista. Debemos poder superar esa cuestión. Debemos poder incorporar, por ejemplo, la ética en un sentido crítico en los programas de estudio. Debemos recuperar el sentido crítico que tiene la teoría social, es decir, que no sea una teoría muerta por allá, escrita en otro lado por alguien que no conoce la realidad. Me parece que en la medida que podamos articular esas cuestiones, el siguiente paso es incorporarlas a los programas de estudio. En la medida que no logremos ese desarrollo, no vamos a avanzar. Y obviamente que muchas veces esos procesos implican lucha, implican malestar de los sectores más conservadores. Eso es así, porque eso es lo que nos pasa cuando venimos con algo nuevo, crítico, que pone en un lugar de incomodidad a aquel que detenta el poder. Van a haber resistencias y van a haber luchas, pero en buena hora con que las haya, hay que encararlas y conquistar esos espacios, porque son espacios de afirmación de alguna manera de esa crítica y de esa construcción colectiva. Pues muchas gracias, maestro, en verdad, por tus aportes. Si hubiera otra pregunta, aquí en el chat, Raúl dice, el modelo caso, grupo, comunidad no responde a la complejidad social actual y no permite respuestas acordes. Gracias, Raúl. Ahorita vamos a empezar en un proceso de un diálogo. Me gustaría que pudieran participar, pero quisiera nuevamente agradecerte, maestro, por tu tiempo, por tu conocimiento, de parte de los organizadores del Congreso, de esa iniciativa, de que hasta el final de cuentas, pues es tratar de unir, ¿verdad?, esos conocimientos de diferentes países desde un punto de vista del estudiante, sin dejar a un lado también a los docentes, como es tu persona, a un lado a los profesionales que también nos han acompañado, y de forma conjunta, pues, pensar en un camino, ¿verdad?, en un sur, le decimos nosotros, a para dónde podría caminar el trabajo social en estos nuevos tiempos. Entonces agradezco mucho tu espacio, el que facilitaste, y no sé si quieres decir unas palabras, y también, Estefanía, no sé si quieres agregar algo más. Yo creo que a nombre de los estudiantes, más que nada agradecer, porque esta instancia es muy enriquecedora. Con Kevin conversábamos hace unos días la importancia de conocer la heterogeneidad de perspectivas que existen en torno al quehacer del trabajo social y cómo se construye el conocimiento desde Latinoamérica. Porque, bueno, todos tenemos una formación bastante diferente, como es característico del trabajo social en el mundo. Así que esta instancia ha sido súper enriquecedora. Ojalá que todos se queden, todas, todos, todes, para que podamos seguir este diálogo y iniciar propuestas, debates, para generar algo como estudiantes latinoamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, la verdad es que un gusto participar y plantear, digamos, esta línea de reflexión. Son aportes muy modestos, pero me parece que de alguna manera la idea es que podamos seguir discutiéndolos y al menos que se lleven, si no una respuesta, al menos más preguntas, lo que siempre digo, y eso me parece que es muy beneficioso. Aliento a la organización de los estudiantes y las estudiantes siempre sigan para adelante, chicos. Viva la clase trabajadora y viva nuestra América Latina. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces invito a las personas que están acá en la sala que no se desconecten, porque pasaremos ahorita a una nueva dinámica que es la mesa técnica. En esta mesa técnica, pues lo que deseamos es platicar un poco más sobre el tema, pero de una manera más participativa. Nos gustaría que ustedes, en la libertad, si lo sienten de esa manera así, puedan abrir sus cámaras, puedan abrir también sus micrófonos para participar y empezar un proceso como de construcción en conjunto. Y también te invito, maestro, si tú puedes acompañar la sala, estás invitado, y si no puedes por tu agenda, pues igual puedes retirarte y continuar. Estefanía en este momento les hizo
les mandó el formulario de Google. En este formulario voy a presentar pantalla y en el formulario se encuentran unas preguntas. Vamos a... Bueno, en este formulario, antes de llenar bueno, su nombre, su correo electrónico, de alguna manera nos gustaría tener contacto con ustedes, el país que están representando y también, pues, algunas de las preguntas. Pareciera como que fuera algo muy de examen, un examen teórico, algo, pero no es así. Lo que queremos es de que conocer, por lo menos desde un punto de vista particular en esas preguntas, sus opiniones, sus comentarios. No tienen que contestarlas, si no desean pueden poner NA, por ejemplo, o otro comentario. Sin embargo, queremos de alguna manera, pues, consensuar, ¿verdad? Llenar esos espacios del cuestionario con sus aportes y ver cuál es esa línea o cuál es esa tendencia que se tiene respecto a la temática actual. Y voy a leer, por ejemplo, una de las preguntas, luego Estefanía va a leer la otra y así vamos a ir para explicar un poquito más de qué se trata. Por ejemplo, desde tu perspectiva y experiencia de las personas que están aquí participando, o inclusive desde tu país, ¿verdad? Porque la escuela donde tú estás o formas parte o fuiste graduado también tiene una forma parte de ese proceso de construcción que tú tienes. Entonces, ¿cuál es el objeto y sujeto de estudio para el trabajo social desde tu perspectiva? Ya el maestro Brian nos había dado algunos, por ejemplo, el tema de la cuestión social, las políticas públicas, la pobreza, al final de cuentas, esos problemas sociales, pero queríamos de alguna manera pues, conocer tu opinión, entonces, si tú deseas comenzar a llenarlo, lo puedes hacer. Ahora Estefanía les va a explicar el siguiente postulado o pregunta. Gracias, Kevin. Bueno, la segunda pregunta dice así: ¿estás de acuerdo con el siguiente postulado? La especificidad del trabajo social es algo que debe definirse en cada intervención. ¿De acuerdo, parcialmente de acuerdo o en desacuerdo? Después de preguntar esto, después de contestar esto, nos gustaría que argumentaras tu respuesta de alguna manera, si estás de acuerdo, por qué estás de acuerdo, si estás parcialmente de acuerdo, cuál es el motivo, y si estás en desacuerdo, también nos gustaría conocer, ¿verdad? El tema de esa especificidad que la va a definir la intervención, y depende del espacio de intervención o la intervención que se va a realizar como profesionales, nuestra especificidad va cambiando. ¿Lo consideras así o no? Luego hablamos de que si en tu país o desde tu perspectiva el trabajo social se considera más como una tecnología, como algo que se aplica, una herramienta, que hasta cierto punto como una profesión o como una disciplina científica, ¿verdad? Desde tu perspectiva, desde tu conocimiento, tu experiencia, desde tu país, ¿nos podrías explicar cuál es ese, y aunque ciertamente tiene una relación teoría-práctica, pero también nos gustaría que tú pudieras darnos tu opinión? La siguiente, Estefanía. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es la competencia específica del trabajo social en su fundamentación epistemológica? En otras palabras, ¿cuál es su razón de ser? Creo que esto ya es verlo un poquito más desde un punto de vista ontológico, qué es la esencia del trabajo social, también desde tu perspectiva. Y para finalizar, pues dejamos un espacio para poner otros aportes que tú desees, que sean relevantes con el tema, y nos gustaría que pudieras tomarte unos 15 minutos para poder llenar esto, y luego nosotros vamos a hacer la misma dinámica, presentando ya algunas respuestas que han sido de ustedes. Vamos a comenzar el diálogo. No sé si tienen alguna pregunta, quieran aportar algo, quieran escribir algo, o pueden abrir su micrófono, y para eso se trata este espacio.
Micrófono, aquí está. Mientras personas que están llenando el formulario, pasaré un link. Este link es para, por lo menos, tratar de relajarnos un poco más, de tratar de tener una dinámica que permita relajarnos. Entonces voy a pasar un link. Si tú ya llenaste el formulario, puedes ingresar después al link y luego le haremos lectura a las preguntas. Ahorita voy a mandar el nuevo link. Que en ese link es para hacer una votación. Permítanme un momento, ahorita lo voy a compartir. Bueno, para los que aparecían que no que todavía estaba inactivo las preguntas, me gustaría que pudieran ver si ahorita ya está activa la votación y pueden comenzar a hacer sus votos. Ahora sí, Kevin, ahora ya se ve. Gracias. Y la pregunta es, ¿cómo te has sentido en el Congreso? ¿Verdad? Podemos pensar desde el día de ayer, podemos pensar también en estos momentos. ¿Cómo te has sentido? ¿Te has sentido cool? ¿Te has sentido sorprendido, sorprendida? ¿O te has sentido bien, relajado? Bueno, en la mesa técnica ya tenemos 3 respuestas, una de Chile y 2 de Argentina. Si hay alguien más que sea de otro país que quiera opinar,
Es bienvenido, bienvenida, para enriquecer la conversación. ¿Alguien le puede decir que voy a poner? Y mientras siguen llenando, pues presento ahora sí con datos actualizados. La dinámica, pues por lo regular, las personas se han sentido cool, ¿verdad? Eso nos alegra bastante, que de alguna manera se sientan bien, se sientan fresh, relajados, una persona sorprendida o sorprendido y una persona bien, ¿verdad? Eso nos da mucho gusto. Ahora vamos a presentar la siguiente, que va a dar paso a hablar un poco más sobre el tema que teníamos sobre la mesa. ¿Es el trabajo social puede ser una ciencia? Me gustaría si puedes votar también, si es un sí, es un no o es un no lo sé. ¿Qué piensas? Haciendo un conteo de la mesa técnica, ya tenemos 5 respuestas. Un 80% es de Argentina y un 20% de Chile. Y en la dinámica tenemos pues una respuesta de 4 personas de que sí podemos hablar de sí puede ser una ciencia el trabajo social, una persona que no puede ser una ciencia y 0 personas que están indecisos o indecisas. Entonces, voy a presentar nuevamente la mesa técnica y vamos a comenzar a platicar sobre sus respuestas. Me gustaría que pudieran, pues, ahorita dar su opinión, abrir su micrófono, si alguien quisiera pues, explicarnos un poquito sus respuestas, como para comenzar la conversación. ¿Quieres empezar tú, Estefanía, leyendo estas respuestas? Ok, yo comienzo. La primera pregunta que habíamos abordado dice así: desde tu perspectiva y experiencia, ¿cuál es el objeto sujeto de estudio para el trabajo social? La primera respuesta dice: los procesos que configuran performar a sujetos como actores de horizontes de calidad de vida.
La segunda respuesta dice, no es posible establecer un objeto específico, habida cuenta de la complejidad que implica el lugar de la profesión en la división social del trabajo. La tercera considera que nuestro objeto de estudio es la cuestión social, en su sentido más amplio, y el sujeto aquellas personas que se ven atrevidos por ella y por el sistema bajo el cual vivimos. La siguiente respuesta destaca replantear la división de clases, la siguiente en torno a la reconceptualización, la cual le otorga una gran importancia, y la última en torno al bienestar de las personas, individuos, grupos y comunidad. Bueno, yo personalmente también me gustaría ir respondiendo. Y bueno, desde mi perspectiva y experiencia, a mi parecer, el objeto de estudio para el trabajo social de por sí son los sistemas y ¿cómo decirlo? Los sistemas y cómo se configuran para oprimir a los sujetos. Sí, pero más que nada ¿cómo decirlo? Desde una perspectiva más que nada crítica, no me enfocaría en las personas de por sí, sino más bien en cómo el sistema los configura para ser, por ejemplo, considerados sujetos que son vulnerables o en torno a cómo la cuestión social se configura. Esto en parte más que nada para problematizar cómo el trabajo social lo pensamos, centrándolo en las personas de por sí, y no problematizando más que bien cuáles son los aspectos y cuáles son las condiciones que se dan para que los sujetos y las comunidades, grupos, casos, etcétera, estén en las condiciones en las que nosotros consideramos de injusticia, de desigualdad, de opresión, etcétera. Kevin. Gracias, gracias. Yo también quiero dar mi opinión y comparto lo que tú abordas en este momento, pero Raúl tiene la mano levantada, entonces vamos a darle el tiempo a Raúl, luego paso yo, y si hay alguien más que quiera agregar, pues levanta también su mano y le damos el espacio para hablar, porque estamos en ese proceso de diálogo donde todos y todas tenemos conocimiento y podemos construirlo juntos y juntas. A ver, primero, al responder la pregunta, desde la crítica al conocimiento vetero europeo, yo creo que el concepto de objeto-sujeto tiene todo un sesgo que viene del positivismo. Yo creo que debíamos hablar más de intenciones del trabajo social, como están planteando varias de las nuevas emergencias de epistemología que hay en este momento. Y por eso yo planteo que también tiene que ver con el concepto de sistema, sobre todo desde el UMA, que el trabajo social va hacia configurar cómo los sujetos y sujetos se convierten en actores, en centro del proceso de sus cambios de vida, incluyendo, tomando también la perspectiva de Latour, las materialidades no urbanas, no humanas, por ejemplo, las políticas públicas. Es decir, generamos entramados que cambian la situación de vida y cambian el rol de las personas. Yo creo hacia allá va y hacia allá tenemos que atender la discusión. En medio de todo el cambio del concepto de ciencia, que se está saliendo un poco el concepto que fue impuesto de la ciencia vetero-europea. Interesante también lo que propone Raúl, y a mí siempre me ha llamado la atención, pues desde hace tal vez un año aproximadamente, el tema del actor social. Cuando pensamos en actor social, pensamos en la persona. Sin embargo, hay algo que hace ese tiempo que les comentaba, se ha escuchado, yo lo escuché hace poco, pero se ha venido trabajando antes, es la teoría del actor en red, que propone de alguna forma no pensar en actor, sino que en actantes. Y actantes es todo lo que se desarrolla en la sociedad, desde las leyes, desde una forma también estructural, funcional, esa jerarquía, desde un punto de vista también los contextos propios, la cultura. Ese es un actante y que al final de cuentas también puede constituirse como parte del objeto sujeto o el actante social o esa esencia que podría el trabajo social también investigar o intervenir. Porque si
Si miramos bien desde nuestro país, por ejemplo, en Guatemala, el trabajo social nace también para lingüista, bueno, para jurídico y para médico. Entonces, sin embargo, también hay momentos específicos donde el trabajo social ha tenido cierta influencia, porque también trabaja con comunidades y trabaja. Lo que quiero llegar a decir es de que no es solamente algo específico, sino que hay una variedad de actantes que en los cuales nosotros pues, podríamos tomarlo como ese sujeto de intervención o de investigación, ¿verdad? Si me permite, Kevin, una cosa bien corta. Y lo más interesante es la teoría actor-red y el concepto actante que los permite entrar en diálogo con las perspectivas decoloniales, los conocimientos centrales, porque si miramos los saberes centrales, ellos tenían esa mirada de considerar el individuo, la comunidad, el entorno ecológico, su lenguaje, su fuerza espiritual integrada en una sola red. Es una posibilidad de romper fronteras y empezar a dialogar de manera decolonial sin imponer una epistemología una sobre la otra. Y algo que el trabajo social puede hacer perfectamente. ¿Alguien más quiere opinar, dar su punto de vista, su perspectiva sobre esto? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? Creo que yo respondí la segunda pregunta, es decir, la segunda respuesta que está listada acá. Creo que es difícil también, en eso coincido con Raúl, digamos, me parece que es importante corrernos, y por eso abría la ponencia con esto, digamos, ¿no? De corrernos del parámetro positivista de encontrar un sujeto y un objeto, digamos, ¿no? Porque eso es del positivismo, me atrevo a decir, más rancio que nos ha llegado de Europa. Si bien entiendo que, y en eso también quiero ser claro, digo, no creo que todo lo europeo sea malo. De hecho, me parece que hay muchísimas cuestiones que son súper interesantes, pero sí hay un pensamiento colonial positivista que es interesante y necesario problematizar. Pero justamente me parece que, justamente en lo que coincido, es en esta cuestión de dejar de pensar en términos positivistas, que tenemos que necesariamente tener un objeto y necesariamente tener un sujeto, digamos, ¿no? Y justamente ponía esto de pensarnos en la división social del trabajo, es decir, pensar qué lugar ocupa en esa dinámica capitalista, sobre todo periférica, que tenemos en América Latina, qué lugar ocupamos como trabajadores sociales y, digamos, al lado de quiénes estamos, ¿no? Más que pensar cuál es nuestro objeto y nuestro sujeto y demás. Los sujetos, obviamente, es un poco lo que están diciendo ustedes, son los sujetos con los que interactuamos en las intervenciones, digamos, ¿no? Bueno, hay que pensar cuáles son las particularidades que se están dando en esos procesos de intervención antes de que pensar cuál es el objeto, cuál es el sujeto y ir, digamos, con una óptica positivista de buscar la objetividad y demás. Me parece que eso no nos va a llevar a ningún lado con la crisis que estamos atravesando hoy por hoy. Listo, yo voy a pasar a la siguiente pregunta, igual podemos seguir dialogando. Y ¿estás de acuerdo con el siguiente postulado? La especificidad del trabajo social es algo que debe definirse en cada intervención, según García Solar. Es de acuerdo un 66.7%, parcialmente de acuerdo el 33% y en desacuerdo pues 0. Estamos pues, conscientes que concordamos o parcialmente concordamos y me gustaría escucharles sobre sus aportes. Bueno, aquí hay ya unas argumentaciones al respecto. Las voy a leer también. Dice, cada intervención es un problema científico. ¿Ok? La segunda dice, creo que son objetos de intervención más que objetos de estudio. ¿Ok? Comparto el pensamiento de García Salor porque, como ella, considero que cada intervención es diferente por más que a primera vista sean casos similares. Las historias, los bagajes son diferentes, motivo por el cual cada uno reaccionará como mejor le parezca, poniendo su importancia. ¿Ok? Luego dice, cada intervención es diferente
Creo que por eso argumenta, y porque puede definirse todo o nada. Luego es trabajo social como disciplina de las ciencias sociales y profesión social. Interviene en diferentes ámbitos, los cuales hacen específico el hacer del trabajo social, ¿verdad? Porque como somos una profesión o una disciplina que está inmersa en diferentes espacios, nuestra forma de intervenir va a ser bien diferente, va a ser particular. ¿Qué piensan? ¿Qué idea se les viene a la mente con estos que estamos hablando? Kevin, ¿voy a hablar? ¿Sí? Ya. Bueno, yo creo que la pregunta de por sí, ¿le podéis bajar un poquito la proyección? Sí. Gracias. La pregunta de por sí es un poco complicada porque el trabajo social de por sí está inserto en distintos niveles de la sociedad y los diferentes desafíos que tenemos como disciplina, como desde, no sé, las políticas públicas, sociales, intervenciones, investigación, etcétera. Por ello, yo estoy igual parcialmente de acuerdo. No voté, pero sí creo que es algo, no sé, que da a discusión. Sobre todo quizás a nivel latinoamericano, no creo que quizás podamos como definir como tal que poseemos como especificidad latinoamericana o algo así. ¿Sí? Yo creo que quizás podemos concordar con que tenemos ciertos elementos en común, quizás, no sé, algunos desafíos teóricos, epistemológicos o prácticos, pero más allá yo lo pondría un poco en duda. Coincido con Estefanía en esto, digamos, ¿no? Yo también respondí la encuesta y lo que puse es parcialmente de acuerdo. Me parece que es difícil como pensar, bueno, cuál es el objeto. Me parece que ahí son múltiples los espacios de intervención y de pronto se me ocurre un trabajador social, una trabajadora social que trabaja en salud interviene de una manera, en educación de otra. Quienes ejercemos la docencia también ejercemos la profesión, entonces es difícil, digamos, ¿no? Sí creo, y en eso me parece que los aportes de Mariela Yamamoto han sido muy importantes, en definir que tenemos quizás elementos comunes, como un estatuto teórico, un estatuto, una dimensión ético-política, una dimensión operativa instrumental. Creo que en eso más o menos podemos llegar a acordar, más allá de que después cada uno pueda optar por diferentes aportes teóricos, diferentes instrumentales y demás, pero me parece que ese conjunto de cuestiones sí las podemos de alguna manera generalizar, no digo en los contenidos, sino en la estructura, pero es difícil llegar a un acuerdo específico de cuál es el objeto. Gracias. ¿Alguien más que gustaría participar y que piensen sobre las respuestas o las preguntas? O si ustedes votaron o llenaron el formulario, pues me gustaría que pudieran abrir su micrófono y darnos su percepción antes de pasar a la siguiente pregunta. A ver, yo concuerdo que si bien a partir de ciertos elementos de posicionamiento disciplinar y profesional tenemos algo en común, pero en el ejercicio práctico, ahí sí podría hablar de cierta especificidad. Diga, es es un arte situado el trabajo social, en ese sentido. A lo mejor hay elementos, un entramado general, pero cada intervención en los entornos son parte
del diagnóstico que hay que hacer. Yo creo que por ahí hay una aproximación. No, tampoco se puede ser tan tajante, depende de muchos elementos contextuales. Gracias, gracias Raúl. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y no sé si quieres leerla tú, Estefanía. Sí, claro, por supuesto. La siguiente pregunta dice, ¿consideras que el trabajo social se concibe más como una tecnología o como una disciplina científica? Las respuestas dicen, como arte y ciencia. La siguiente, ninguna de las dos. Creo que se trata de una profesión asalariada que cumple una función en el marco de las respuestas del Estado a las refracciones de la cuestión social, por medio de las políticas sociales. En tercer lugar, considero que el trabajo social se concibe más como una disciplina científica, porque no se estanca en la técnica, busca trascenderla. Luego, que es una disciplina científica y disciplina científica de las ciencias sociales. Bueno, a nivel quizás en representación de Chile o de mis compañeros, nosotros acá en la Universidad de Chile consideramos el trabajo social como una disciplina de las ciencias sociales, en la cual el proceso de construcción de conocimiento es trascendental para nuestra formación mediante la investigación. Y bueno, también como problematizando un poco todas estas concepciones que se le dan a el trabajo social como una tecnología o reduciéndolo más que nada a un instrumento del Estado cuando no tiene una perspectiva crítica de por sí, sino más bien replanteándonos un poco cuál es la labor que podría tener el trabajo social como un sujeto crítico dentro del sistema como tal. Por eso, por ejemplo, varias personas que estuvieron quizás en la ponencia de reforma educacional pudieron compartir con la profesora Gabriela Rubilar, que fue la académica que expuso, y bueno, ella ahí también expuso sobre todo lo que tenía que ver con la innovación de los núcleos de intervención y desarrollo, para también cuestionar esta separación del dualismo teoría-práctica y todo esto que tiene que ver con la reducción del trabajo social como una tecnología como tal, sino más bien reforzar a la profesión a nivel disciplinar, como producción de conocimiento. Eso. Muchas gracias, Estefanía. ¿Alguien más que quisiera darnos su opinión? Pasamos a la siguiente pregunta, o Kevin, si no Sí. te gustas. Esta es para ir ya acercándonos al cierre del espacio. ¿Cuál es la competencia específica del trabajo social en su fundamentación epistemológica? En otras palabras, ¿cuál es su razón de ser? Como llegando a identificar como que es el núcleo. Dice, configurar entramados sociales en la respuesta a las manifestaciones de la cuestión social en el marco de las políticas sociales. Otra respuesta es poder empoderar a las personas, concientizarlas respecto a sus derechos, la cuestión social, necesidad, la voluntad y el ser humano. Y aquí hay otra también, el bienestar social de los sujetos de derechos. Entonces aquí creo que concordamos un poco más, estamos más como que siguiendo más la línea y que de alguna manera también creo que nos acerca a un trabajo social, mejor dicho,
a un quehacer del trabajo social un poquito más definido, como veníamos hablando antes, porque antes la especificidad es más variable, pero sabemos de que tenemos que estar con la cuestión social o resolviendo esa dinámica en la sociedad. Y no como las personas que tienen la respuesta a todo, sino que fomentando o aportando desde nuestra capacidad, ¿verdad? Como trabajadores y trabajadoras sociales en esa justicia social, los derechos humanos, el buen vivir, etcétera. Entonces me gustaría abrir el micrófono si alguien quiere aportar algo respecto a esta y pasar a la última conclusión, a las conclusiones finales. Me parece que en todo caso lo que hay que discutir ahí es el contenido de algunas categorías, incluso de la misma categoría de cuestión social, digamos, que tampoco es unívoca, hay una discusión al respecto. Me parece que en todo caso lo que hay que tener conciencia o por lo menos poder argumentar, digamos, es cuál es la comprensión de cuestión social, o incluso, por ejemplo, cuál es la comprensión esta que surge acá de bienestar social, digamos, ¿no? Pienso por ahí en documentos que han emanado, supónganse, de la FITS y demás, que tienen toda una concepción, digamos, de trabajo social y de bienestar, que desconocen muchas veces las realidades materiales de países como los de Latinoamérica. Entonces me parece que ahí hay otro desafío. Nosotros podemos hablar de alguna manera de que el trabajo social, esto atiende la cuestión social, atiende las necesidades y demás, pero me parece que hay que tener claridad un poco también de qué estamos entendiendo por eso. Me parece que ahí es como que se abre también un poco la discusión, ¿no? Digo, no sé si es el lugar ahora porque, bueno, se nos van a ir 2 horas más, pero digo, simplemente señalar esto, ¿no? Que me parece que ahí hay otra discusión a mantener. A mí, con esta pregunta, la única palabra que se me viene a la mente, que su razón de ser es la controversia. Porque sí, Brian, te ríes. La contradicción. Sí, la controversia, la contradicción. De por sí, ya este congreso es muy contradictorio, muy paradojal, si lo pensamos en la línea en qué estamos discutiendo y qué estamos entendiendo todos por trabajo social, por cuestión social, por intervención, etcétera. Pero creo que algo que puede ser transversal quizás a Latinoamérica es la duda, la cuestión, como al final eso está inserto en el trabajo social desde su origen, como, no sé si hablar de un origen como tal, pero desde su configuración, como cuestionar, observar la desigualdad, las formas en las que se van configurando, ¿cómo decirlo?, las injusticias, etcétera. A ver si, ¿Alguien? si me permiten, yo creo que va en la misma línea. Diga, yo hablo de configurar, pero en ese sentido, establecer, desentrañar, mostrar relaciones, mostrar, como dice Sousa, la sociología de la emergencia y la ausencia, es decir, el trabajo social es relaciones que como las todos los términos que aparecen en los documentos, pero a veces no tienen de ver nada con nuestra realidad, y a veces, muchas veces se copian esos términos y los usamos, que ahí tenemos que hacer una crítica muy fuerte nosotros en nuestro ejercicio. Vulnerabilidad, empoderamiento, sin tomar la responsabilidad de lo que arrastran esos términos y que no están situados en lo que lo está ocurriendo en los parámetros generales. Sí, y en ese sentido, yo consideran ustedes, tal vez una pregunta para seguir y terminar, ahí vamos a ir ya terminando, que el trabajador social y la trabajadora social entonces deben de tener un posicionamiento también político, entonces un posicionamiento pues haciendo de alguna manera alusión a esa, como decía Brian, a esa lucha,
¿verdad? Constante en esa dinámica de poderes que hay en el Estado, porque si bien nosotros podemos decir de que el Estado es nuestro máximo empleador, ¿verdad? Creo que en América Latina es como común, pero que el Estado no busque, sino que de una forma paradójica también sea el responsable de crear esas mismas dinámicas sociales que al final de cuentas son donde nosotros llegamos a estar inmersos y nosotros no venimos a dar una solución integral o una solución transformadora, sino que solamente a replicar, ¿verdad? Lo que el Estado, nuestro contratador principal, desea, nos hace a nosotros como, por así decirlo, como unos títeres, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? No estamos concibiendo y, como decía Raúl, teniendo esa conciencia de que el hablar, por ejemplo, de llegar a una comunidad y hablar de incidencia política, hacer uso, ¿verdad?, de esa verdadera conciencia política y hacerles ver de que una de sus principales o las principales causas de por cual ellos están ahí no es porque nacieron en comunidades específicamente pobres y por eso son pobres, sino que el sistema los ha empobrecido y que de alguna manera el despertar que ellos tienen como personas pues sería de darse cuenta de eso. Y nosotros, hablando como parte que he estado haciendo prácticas en la carrera, es muy complejo, porque nosotros no somos trabajadores y trabajadoras sociales independientes. No podemos nosotros concebirlo y hacerlo independiente al Estado, ¿verdad? Porque no podríamos, o cómo ven esa dinámica. Si me permite, muy breve, tiene que ver con asumir ciertos elementos, como dice el profesor Carlos Montaño, es decir, que por un lado nosotros estamos incluidos en un tramado de reproducción del sistema, pero ¿dónde está la diferencia cuando nos consideramos nosotros como actores políticos que empezamos a aprovechar esas grietas que tienen los entramados institucionales para empezar a desentrañar las condiciones, porque tales sujetas y sujetos están en condición de pobreza o exclusión, para decirlo bien claro? Digo, por ejemplo, en el tema del lenguaje, se genera revolución del sistema muchas veces cuando se usa el concepto de vulneración social y no pobreza, porque eso está vinculado a estructuras de injusticia estructural. Y ahí hay que empezar a hacer ese juego, y implica entender esas contradicciones y generar propuestas y acciones de cambio y generar conocimiento también. En el chat, Linda Ruiz comenta: el trabajo social es una profesión no independiente, por ello, ese desfase en el quehacer del trabajo social y las demandas de un Estado quebrantado debe de proveer y velar por el bienestar de las personas, todas, con especial énfasis a grupos vulnerables. Muchas gracias, Linda, por tu comentario. Kevin, ¿quieres continuar con el siguiente punto? El siguiente punto, que es ya el punto final, que fueron aportes extra, los voy a leer y de igual manera, si ustedes quieren pues, continuar la conversación, lo pueden hacer respecto a este punto. Algunos aportes relevantes que consideraban pertinentes para el tema es de colonizar ciencias sociales y aportes epistemológicos tal vez, subyugadas, saberes ancestrales, feminismo, etcétera. Es preciso reflexionar sobre la dimensión ética y política de la intervención y las discusiones propuestas a partir de la academia. La otra es las prácticas preprofesionales, y la intervención del trabajo social es rica desde la experiencia y teoría, permite crear desde inicios aparte de una ciencia. Y retos del trabajo social en la actualidad. Bueno, estamos ya concluyendo, finalizando. Todos los aportes pues, son bienvenidos. Estos se llevarán hasta cierto punto con los demás miembros del equipo, de alguna manera, pues tener otro diálogo nosotros internos, e inclusive ver qué aportes o qué mesas técnicas de las que se han llevado en el Congreso
vale la pena retomar, replantear y volver a hacer como que estas conversaciones desde otra mirada, desde otra perspectiva. Como primer acercamiento, pues estoy muy contento y agradezco, en verdad, toda su participación en el chat, por micrófono, desde sus experiencias particulares. Y yo creo que estos espacios de encuentro de estudiantes, docentes, profesionales, creo que eso es muy enriquecedor y podemos nosotros sacar mucho provecho si lo continuamos manejando de esa manera, aprovechando que tenemos la tecnología. En otras ocasiones, pues esto no se hubiera podido, no se hubiera logrado, porque estamos pues, muy lejos, pero con un solo clic desde diferentes horarios, desde diferentes lugares, podemos conectarnos y dialogar. Y creo que eso para nosotros como desde el Congreso ya es un éxito, ¿verdad? Ya es un éxito, aparte de los aportes y todo esto es un éxito, porque coincidimos en diferentes espacios. Entonces, agradezco su participación, dejo el tiempo para las últimas palabras, si quieren agregar algo más, si no damos por concluido el espacio. Solamente agradecer este espacio de diálogo, que es muy enriquecedor escuchar propuestas de distintos lugares, y yo creo que los desafíos están claros. Diga, generar conocimientos situados como trabajo social latinoamericano, y yo creo que todos nuestros esfuerzos deben apuntarse hacia eso, como conversaba en el día de ayer. Yo creo que ya debemos empezar a hablar tomando puntos importantes, y sobre todo nosotros como estudiantes, de una neo-reconceptualización del trabajo social para dar respuesta a las situaciones complejas que se están produciendo en nuestro continente. Y muchas gracias. Por mi parte, agradecer el espacio, igual coincido en esto que marca Raúl, digamos, me parece que hay que seguir discutiendo cuáles son las particularidades del trabajo social latinoamericano sin caer en el endogenismo, insisto, pero sí definiendo cuáles son las particularidades para nuestro trabajo social, digamos, antes de tomar, poder crearlas, poder, digamos, ser críticos en ese proceso igual, no recibir todo lo que nos viene como bueno, sino también tener esa capacidad de reconstruir esa realidad y poder superarla. Y sobre todo, desde lo particular, no dejar de pensar en que, digamos, la lucha de clases nos sigue atravesando como clase trabajadora y hay un desafío fundamental que es instaurar otra lógica no capitalista, otra lógica que no pase por, digamos, la mercancía, que no pase por el ser por el tener, sino el ser simplemente por pertenecer al género humano. En la medida que caminemos en ese sentido, creo que también caminaremos hacia un trabajo social emancipador y articulado con las luchas sociales. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, profesor Brian, por su participación, y a todos los asistentes, estudiantes y académicos. Antes de que se vaya, les queríamos dejar una invitación a la convocatoria a la revista del Congreso, que va a estar abierta hasta el mes de marzo. Añadimos el enlace ahí en el chat para que lo revisen, y si tienen alguna inquietud que quieran profundizar, que quieran compartir sobre lo que hablamos, o quizás alguna nueva propuesta, están las bases para que se animen a escribir también. Sí, y finalmente también dentro de 20 minutos tendremos un espacio de socialización de algunos resultados preliminares que se han tenido en diferentes mesas a lo largo de este congreso, y después en la misma sala se tendrá la ponencia de cierre, la ponencia masiva, con trabajo social crítico con el doctor Carlos Montaño. Entonces también les hacemos la invitación a que ustedes puedan pasarse a la siguiente sala. Si esperan acá, yo voy a poner el link para que lo tengan de una vez, sino también en la página de elats.info, elats.info está el link de ingreso. En este momento se los voy a colocar, y agradezco nuevamente su tiempo y su experiencia en este lugar. Ahorita les comparto el link.
Ese es el link para que lo puedan guardar. Va a iniciar dentro de, ¿qué? 16 minutos, 15 minutos. Es por medio de Zoom. Entonces pueden ingresar a partir de 10 minutos antes para tener el espacio. Los esperamos verlos en esa otra sala virtual. Entonces, damos por concluidos la actividad. Agradecemos nuevamente, maestro Brian Cañizares, por tus aportes, a todos los que participaron, desde el texto, desde el chat, perdón, desde el formulario, por micrófono y todo. Creo que ha sido muy enriquecedor escucharles. Y nos miramos entonces en la siguiente sala. Por favor, no falte. Nos vemos. Adiós, muchas gracias.